Bien, muy buenos días. Sean bienvenidos a todos, mis amados hermanos. Saludarlos con la gracia y la paz del Señor. Amén. Solo porque no voy a predicar sobre el tema porque no lo merece, hacer una breve mención a la fiesta que está tomando lugar en todo el mundo, la famosa fiesta católica de Todos Santos. Bien, ¿por qué los cristianos no la celebramos? Primera y fundamental razón, porque no es una fiesta instituida en la palabra de Dios. Ahí ya debería acabarse toda la discusión. Bien, no es algo que esté prescrito en la palabra. Sin embargo, allá por el siglo primero, la iglesia primitiva sí desarrolló la costumbre de visitar las tumbas de los mártires cristianos, es decir, aquellos que habían muerto a causa de su fe en Cristo, ¿de acuerdo? Ellos sí tenían esa costumbre, pero en ningún momento los hermanos de la iglesia primitiva habían querido establecer una fiesta llamada Todos Santos. No fue sino hasta el siglo V o VI con el Papa Bonifacio que esta fiesta se instituyó en toda la cristiandad, en lo que en aquel entonces se conocía como la fe católica, que no es la misma fe católica de ahora, sino que la fe católica se denominaba aquella fe que era universal a todos aquellos que creían en Cristo. ¿Y por qué eligieron el 1 de noviembre? Porque resulta ser que para esa fecha habían fiestas paganas, más específicamente de los celtas, que de ahí viene también el Halloween, por si acaso, ¿ven? Las fiestas de los celtas, ¿ok? Que eran fiestas paganas de dedicación a los muertos. Entonces a la Iglesia Católica se le ocurrió en ese entonces que era una muy buena idea establecerla el 1 de noviembre para que el recuerdo que se pueda tener de esa fiesta pueda ser borrado. Bueno, la verdad que no funcionó muy bien, ¿no? Porque si se fijaron el día de Halloween en la plaza, parecía que había llegado Camacho nuevamente. ¿Ven? Entonces, bueno, eso simplemente como una breve aclaración del por qué los cristianos no celebramos Todos Santos, porque no es una fiesta que esté prescrita dentro de las páginas de la Biblia y el cristiano tiene que obedecer la palabra y no los mandamientos de los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, bien, por eso no la celebramos. Ok, a lo nuestro entonces. Saben, la religiosidad, enmarquen esa palabra, la religiosidad, ¿ok? Desde una perspectiva bíblica, es el querer conformarse a un sistema religioso y dar todo por ese sistema. ¿Bien? Eso es religiosidad. La religiosidad es también poner toda la confianza en rituales, en dogmas, en costumbres, en estructuras humanas antes que en Dios mismo. Antes que en Dios mismo. Eso es religiosidad. Conformarse a todas esas apariencias externas que muchas veces tienen que ver con la liturgia, con los rituales, con las ceremonias y todo ese tipo de cosas. En tiempos de Jesús, esto ya lo hemos estado viendo, vamos a retornar a nuestra serie del Evangelio de Juan el día de hoy. En tiempos de Jesús, los religiosos, es decir, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, ellos conformaban lo que se conoce en la Biblia con el nombre del Sanedrín, que era el consejo religioso de Israel, o el consejo por el cual se pretendía dirigir los destinos religiosos de Israel. Estaban tan arraigados en su sistema de religión, tan convencidos de que su propio modo de entender la fe era lo único que valía, y esto es algo que todos lo sabemos, que cuando el Señor Jesucristo se manifiesta a ellos, no pudieron reconocerlo, no lo pudieron ver. Estaban tan imbuidos en su religiosidad que quedaron ciegos. Su entendimiento quedó nublado y no pudieron ver al Señor Jesús. Imaginémonos un momento esto, ¿no? Tenían la ley, tenían a los profetas, tenían las promesas de Dios, pero la religiosidad había nublado su juicio. ¿Ok? Por eso en esta mañana, hermanos, vamos a aprender que la religiosidad tiene el potencial de nublar nuestro juicio. Que la religiosidad tiene el potencial de nublar nuestro juicio. Y nos vamos a dirigir entonces al Evangelio de Juan,
capítulo 18, versículos del 12 al 14, que es donde nos habíamos quedado, bueno, es donde nos toca en realidad, porque nos habíamos quedado en Juan 18, 11. Entonces, vuelvo a repetir la cita, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 12 al 14, y como ya es nuestra costumbre, para dar lectura a la palabra del Señor, voy a rogar que todos nos podamos poner en pie. Bien, dice así, Juan 18, del 12 al 14. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Es palabra del Señor, vamos a orar. Dios bendito, estamos agradecidos por esta mañana de culto dominical que nos estás regalando, amado Señor. Te pido que nos ayudes a poder ver más allá de nuestra religiosidad, para que la religiosidad no nuble nuestro juicio, y también que reconozcamos que muchas veces hay religiosidad en nuestro cristianismo, amado Dios. Te pido que nos ayudes a entender esto profundamente a través de tu palabra y que salgamos transformados. Te lo quiero pedir en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Bien, entonces, lo que nos está comunicando Juan, el último pasaje que habíamos leído en Juan era que el Señor Jesucristo había enfrentado a la multitud que venía en su arresto, juntos con ellos Judas, una gran comisión de soldados romanos, también muchas autoridades religiosas de Israel. Bien, pero lo arrestan a nuestro Señor, lo prenden y primeramente lo llevan donde Anás. Y de pronto puede haber una breve confusión acá, y es bueno que cuando vemos estos nombres agarremos un diccionario bíblico y empecemos a estudiar quiénes son los personajes relatados. Porque aquí encontramos a Anás, encontramos a Caifás, por supuesto a Jesús. ¿Quién era Anás? Bueno, resulta ser que Anás era el sumo sacerdote. Y de acuerdo a las leyes judías, ¿de acuerdo? Cuando se escogía un sumo sacerdote, el sacerdocio le era de por vida. No era que el sumo sacerdote podía de pronto decir, bueno, voy a estar en el sacerdocio 3, 4 años y de ahí voy a pasar la posta. No era así. En el sistema judío e incluso prescrito en la palabra del Señor, el sumo sacerdote tenía que ejercer sus funciones de por vida. Entonces, para el pueblo judío, para los israelitas, el sumo sacerdote era Anás, ¿de acuerdo? De hecho, 4 de los hijos de Anás y el yerno de Anás, que en este caso es Caifás, ejercieron el sumo sacerdocio. Pero entonces, ¿por qué si Anás era el sumo sacerdote? Eso explica también por qué Juan está diciendo que primero Jesús es llevado a la casa de Anás. Quiero que comprendamos lo que está sucediendo acá. Arrestan al Señor Jesucristo y ahora lo están por enjuiciar. ¿De acuerdo? Están por hacerle un juicio oral. Y al primero donde lo llevan es donde Anás. ¿Por qué? Porque el pueblo, los judíos, asumían que el sumo sacerdote aún en vigencia era Anás. Pero entonces, ¿qué onda con Caifás? ¿Por qué a Caifás se lo menciona también como el sumo sacerdote? Ahí entra Roma en escena. Los romanos, si bien eran sincretistas, ¿qué es un sincretista? Era una forma de gobierno que permitía, es decir, yo era el Imperio de Roma, por ejemplo, conquistaba tu territorio y resulta que en tu territorio tenía cierta forma de creencia. Yo te conquistaba, pero como el Imperio Romano era sincretista, yo te conservaba, respetaba tu religión, siempre y cuando yo la pueda regular. Entonces, si Roma se cuidaba de algo,
era de que no hubieran caudillos entre medio de sus pueblos conquistados. Entonces Roma veía en el sumo sacerdote, que podía ejercer este rol de por vida, veían una potente amenaza, una latente amenaza, de que de pronto esta persona que ejercía como sacerdote, tomen en cuenta que el sumo sacerdote en Israel era una figura prominente, era prácticamente el vicario de Dios, ¿bien? Los romanos sabían esto y también sabían de que ese sumo sacerdote se podía convertir en un líder político poderoso, ¿no? Que pueda encabezar algún tipo de rebelión. Entonces, para evitarse ese asunto, los romanos cambiaban anualmente al sumo sacerdote. Entonces, ¿por quién fue puesto Caifás en el sacerdocio? Fue puesto por Roma, por el imperio romano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante aclarar para que no tengamos confusión de quién era Anás, quién era Caifás. Ahora, obviamente Caifás tenía poder, también tenía respeto, ¿de acuerdo? Pero estoy dando esta explicación para justamente aclarar el por qué se lleva primeramente a Jesucristo nuestro Señor a la casa de Anás. ¿Bien? Y Caifás dijo algo que lo registra Juan. Dice, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Los romanos también veían un potencial peligro en el Señor Jesucristo. Por supuesto, los religiosos de Israel también estaban viendo, como ya lo he predicado más de una vez, que todo su sistema estaba siendo puesto en riesgo por la aparición del Señor Jesucristo. Entonces, Caifás dice, ya, aquí lo vamos a solucionar. Matamos a Cristo, estamos bien con los romanos y evitamos así que también nuestro propio poder sea quitado por este revoltoso. Bien, entonces noten que Caifás, desde el mismísimo instante que aparece el Señor Jesús, no le dio chance. Él ya tenía una mente resuelta a hacer lo que iba a hacer, a arrestar a Cristo y asesinarlo. Es bueno, amados, si ustedes no sé qué versión tienen de Biblia, seguramente la Reina Valera, pero van a encontrar que en el subtítulo de esta sección, en mi Biblia aparece un subtítulo que dice Anás interroga a Jesús. Hay varios pasajes paralelos. Bueno, vamos a armonizar este pasaje y más que armonizarlo vamos a complementar para ver todo aquello que registran los otros evangelistas en esta situación donde el Señor Jesucristo está siendo enjuiciado. Vámonos a Mateo capítulo 26 del 57 al 68. Y dice así el pasaje. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Quiero hacer una aclaración ahí. ¿Por qué Juan dice Anás y aquí Mateo dice Caifás? Porque luego de ser interrogado, de ser inspeccionado en la casa de Anás, llevan al Señor Jesucristo a la casa de Caifás. ¿De acuerdo? Eso es importante. Por eso es tan importante armonizar. Porque si no armonizan van a decir, aquí hay una contradicción. No, no hay una contradicción, se complementan. Bien. Entonces, continuemos con la lectura. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, noten, esto era un asunto de interés nacional, todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, está hablando de Caifás, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas
si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Si leemos los otros evangelios, más o menos va por la misma idea. También Marcos, Lucas es un tanto más escueto. Por razones de tiempo no los voy a leer, pero se los dejo como tarea para la casa. Bien, entonces, estos relatos lo que nos están mostrando es el juicio religioso contra Jesús. Pero hay algo muy importante. Yo siempre les he dicho que tenemos que ser detallistas leyendo la Biblia. Y hay algo de suma importancia que debemos notar. Todo el proceso de juicio que le hacen a nuestro Señor Jesucristo fue ilegal incluso según las propias normas del Sanedrín. ¿Sabían ustedes ese dato? El juicio fue ilegal. ¿Y por qué podemos decir que fue ilegal? Bueno, ellos mismos, noten, estaba todo el Sanedrín reunido, todos. Los religiosos, escribas, fariseos, sumos sacerdotes, estaban todos reunidos, pero habían violado sus propios estatutos judíos. Los estatutos judíos para el Sanedrín se registran en un libro que se conoce con el nombre de Mishnah, ¿de acuerdo? Y en el Mishnah dice claramente de que los juicios capitales, bien, es decir, aquellos que implicaban la pena de muerte para aquel que estaba siendo enjuiciado, no podían celebrarse de noche. Tenían que ser de día. ¿Cuándo se reúne el concilio? De noche. Violan su propio estatuto. También no podían realizarse en casas particulares. Se realizaba en un lugar en el templo que se llamaba la Cámara de Piedra. ¿Dónde se realiza este juicio? En una casa particular. Violan sus propios estatutos. Tampoco no se podían, si iban a hacer un juicio, no podían reunirse en víspera de alguna fiesta solemne prescrita en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. ¿Qué fiesta estaba pronta? La Pascua. No podían reunirse. Algo también importante, no podían emitir juicio inmediato. Tenían que por lo menos esperar un día para poder emitir el juicio y de esa forma, en la espera de ese día, de pronto validar si el juicio o la sentencia era justa o si se podía revisar. ¿Notan ustedes? Violaron todos sus estatutos. Los violaron, tenían urgencia. Noten que la religiosidad de estos líderes había degenerado tanto que ya no buscaban justicia. Lo que estaban buscando era preservar su sistema religioso y ya. Se habían olvidado de la justicia, de la misericordia, el amor. Se estaban enfocando netamente en el cumplimiento de sus rituales, en la mantención de sus cargos. Esto también se había convertido en una causa política, porque si de pronto no eliminaban a Jesús, iban a tener algún tipo de problema político con Roma. Noten todos esos intereses que están tomando lugar en este enjuiciamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero más importante, ¿no? Imagínense, tenían al Hijo de Dios enfrente. Habían señales que habían sido realizadas, enseñanzas que el Señor dio. Y aún así no le pudieron ver. Como les decía a un inicio, su religiosidad había nublado tanto su juicio que se habían olvidado de sus promesas, rechazaron a su propio Mesías, solamente estaban interesados en las cosas de afuera. Por eso, hermanos, como les he estado diciendo en esta mañana,
La religiosidad tiene el potencial de nublar nuestro juicio. ¿Ok? Entonces ahora a la luz de todo lo que acabamos de estudiar, vamos a aplicar estas enseñanzas a nuestra vida cristiana. A ver, vamos a definir mejor qué se entiende por religiosidad. Se entiende el conformarse a un sistema religioso y dar todo por ello. Eso hicieron estas autoridades. Se habían conformado a su sistema religioso, que debemos aclarar algo acá. Si bien su sistema religioso nacía a partir de las Escrituras, el Antiguo Testamento, le habían impuesto tantos dogmas, ¿de acuerdo? Tantos dogmas rabínicos, que ya en realidad su sistema religioso distaba mucho de que el Señor habría prescrito en Levítico. Distaba mucho, estaba muy lejano a eso. Y vamos a citar un paralelo acá para justamente ver la religiosidad desde un punto de vista bíblico. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 3, y dice así. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es, obedezcan todo lo que les van a enseñar con respecto a la ley, los escribas y los fariseos. Ellos se sientan en esta cátedra. ¿Qué significa? Les dan cátedra, les enseñan. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, el Señor Jesucristo no estaba condenando la ley, sino la hipocresía del sistema. Eso es lo que el Señor estaba condenando. Y la religiosidad hace que muchos cristianos, así como estos judíos que estamos viendo de antaño, hoy se conformen meramente con cumplir externamente, pero sin una transformación interna. Cumplir solamente, pero sin experimentar una transformación interna. Y hay muchos ejemplos que se podrían citar para esto. ¿Cuántas personas, cristianos, asisten fielmente a los cultos? No fallan a ningún culto, pero no tienen tiempo para orar o para obedecer, mucho menos para leer la palabra del Señor. Eso es conformarse a un ritual externo. ¿Cuántos acá venimos del mundo católico? Yo vengo del mundo católico antes de ser cristiano. ¿Bien? A ver, ¿cómo era el concepto antes? Tengo que ir a misa. Tengo que ir a misa porque sentíamos que de alguna manera si iba a la misa, ya yo iba a salir santo de la misa. Eso es conformarse a una religiosidad. Pero no lo miremos tanto a los católicos. Los cristianos a veces hacemos exactamente lo mismo. Claro, también están los del otro extremo. Entonces no hay que congregarse. Nada que ver, porque Hebreos dice que tenemos que congregarnos. Pero lo que estoy hablando es que no vengamos a congregarnos por el solo y mero hecho de decir, tengo que ir a congregarme ya, simplemente por cumplir o para que me vean o para incluso sentirme bien conmigo mismo. No venimos por eso. Venimos para profundizar en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. Venimos para ministrarnos los unos a los otros. Venimos a alabar al Señor. No simplemente como un cumplimiento externo. O por ejemplo, un líder que trabaja mucho en el ministerio, pero ha perdido su relación íntima con Dios. Esto igual sería una conformidad externa. O un creyente que vive pendiente de cómo lo ven los demás, pero no de cómo lo ve el Señor, por ejemplo. Esto es algo que muy seguido pasa, ¿no? Que los creyentes se conforman o se tratan de comparar, digamos, ¿no? Incluso llegan a pensar algunos, pero yo no estoy tan mal porque mira, ese otro hermanito pecó horrible. Y yo la verdad que no he hecho eso. Y están más interesados en cómo los ve la gente que en realidad cómo los ve el propio Dios. Entonces, todo eso es religiosidad. Religiosidad es también querer ganarnos las cosas, las bendiciones de Dios a partir de obras que podamos hacer. Señor, me voy a portar bien y como me estoy portando bien, estás obligado a bendecirme.
No, de pronto no se habla así externamente, pero se piensa. Eso también es religiosidad. Estoy aclarando estas cosas porque a veces cuando uno empieza a citar la Biblia en ciertos ambientes evangélicos y no les gusta, y dicen, eres un religioso. No hay nada que ver. Ser bíblico no es ser religioso, pues. Ser bíblico es andar conforme al Espíritu. Ser religioso es andar conforme a mis formas externas, a mis satisfacciones ritualísticas y todo aquello. Eso es religiosidad. Bien. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿me estoy conformando simplemente con un sistema religioso? ¿Realmente estoy encontrando mi satisfacción religiosa en un sistema religioso? Y no le estoy pegando a la religión, ¿de acuerdo? Sino a la religiosidad. ¿Me estoy conformando con un sistema? ¿O realmente mi fe está viva y centrada en Cristo? Eso es algo que debemos preguntarnos, ¿ok? Pero recordemos, la religiosidad tiene el potencial de nublar nuestro juicio. Una pregunta muy importante. ¿Por qué puede nublar nuestro juicio la religiosidad? Porque nos convierte casualmente en esclavos de un sistema. En esclavos de un sistema. Miren, vamos a leer un momento un paralelo que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Y dice así: y aconteció que al pasar por él, por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Noten, estaban tan atrapados, tan esclavizados por su sistema, ¿de acuerdo? Que se habían olvidado de la necesidad humana. Se habían olvidado de la misericordia. Claro, lo que está citando Cristo ahí es válido. Cuando David y sus compañeros estaban huyendo de la persecución de Saúl, en día de reposo, entraron al templo, tomaron del pan sagrado y comieron. Y nadie los enjuició por ello. ¿Por qué? Porque estaban en necesidad. Los discípulos y el Señor simplemente, y no, ojo, algunos dicen, lo que pasa es que robaron las espigas. No, había una tradición en Israel que de la cosecha había una vendimia con la cual se bendecía a aquellos que quisieran sacar parte de esa cosecha. Y eso es lo que habían hecho en día de reposo. ¿Ven? Entonces, los fariseos estaban atrapados en su religiosidad. El cristiano igual a veces está atrapado en la religiosidad. Por ejemplo, un cristiano que juzga más las formas que el corazón. Más las formas que el corazón. Siempre con balance, ¿de acuerdo? Porque también hay extremos donde cero formas, puro corazón y hacen lo que les da la gana. Pero hay quienes solamente andan mirando las formas. Recuerdo en cierta oportunidad, en una asamblea de hermanos, que las sillas para el momento de la cena las ordenaban de cierta forma. Siempre y siempre las ordenaban de esa forma. Y resulta ser, el sábado anterior había reunión de jóvenes, que eran los encargados de acomodar las sillas, que los jóvenes decidieron acomodar las sillas de otra manera. Se les ocurrió, mejor pongamos las sillas así, no sé qué. Al día siguiente, porque a las 9 se celebraba la cena, al día siguiente cuando llegaron algunos ancianos, algunos hermanos, fue alboroto. ¿Cómo van a ordenar las sillas de esa manera? O sea, ¿y dónde rayos está prescrito el orden de las sillas? Digamos?
En ningún lado. O sea, pero había tanta conformidad externa de esto que el otro, que hasta el simple hecho que una silla no esté acomodada de la forma que tenía que estar acomodada ya era motivo de sacrilegio y ya no iban a poder ministrar en la presencia del Señor. No, pues, amados. Entonces, hay muchos cristianos que se siguen conformando a las formas externas y no al corazón. No al corazón. O por ejemplo, no conozco pastores, digamos, que por verme predicar así como estoy vestido y no de tal vez con una corbata, qué sé yo, igual lo van a ver motivo de sacrilegio. Y ojo, también hay que saber ubicarse como predicador. Yo he ido a distintos lugares donde obviamente he ido a lugares muy humildes, donde no daba para ir a que yo me presente todo entacuchado. He ido a lugares donde sí daba, donde tampoco, no, perdón, el trabalenguas no da como para que yo me presente a predicar de esta manera, digamos. Pero aún así, a ver cómo, más bien, ¿no? Más bien que a muchos no les ha tocado Juan el Bautista de predicador el día de hoy. Imagínense subido aquí, Juancito, vestido con piel de camello, que comía miel silvestre y langosta del campo, seguramente era todo clinudo, sí yo. ¡Sáquenlo de aquí! ¿No? Entonces hay muchos que se conforman con lo externo. O una iglesia que valora más las normas que el amor fraternal, por ejemplo. Tiene que haber un balance. Valoramos las normas, valoramos el orden, pero que no vaya eso en detrimento del amor fraternal. ¿De qué sirve una iglesia que esté llena de normas, llena de estatutos, si no hay amor entre los hermanos? No sirve de nada. Lo mismo diré del otro lado. ¿De qué sirve una iglesia llena de amor y no tienen orden en nada? Exactamente igual. O por ejemplo, un ministerio que defiende tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Eso también es religiosidad. Entonces, amados hermanos, cuando la religión nos esclaviza, perdemos la libertad de obedecer al Señor. Recordemos, la religiosidad tiene el potencial de nublar nuestro juicio. De nublar nuestro juicio. Por eso que ustedes ven iglesias que están llenas de actividades, religiosas. Domingo culto en la mañana, culto en la noche. Lunes, oración tal cosita. Martes, discipulado. Miércoles, culto de mitad de semana. Jueves, reunión de no sé qué. Viernes, no pues. Está mal. Ya les he dicho, es más de una oportunidad. Si vamos a ser 100% bíblicos, la única reunión que tenían los cristianos primitivos era la del culto de domingo. Era la única. Claro, no vamos a caer en ningún dogma, digamos. Pero parece ser que muchos lugares quieren llenarse de actividades religiosas justamente por la conformidad externa. Por la conformidad externa. ¿Y cuál es el mayor peligro de la religiosidad? Cegarnos de tal manera que no podamos ver a Jesús. Ese es su mayor peligro. Lo hizo con los fariseos. Lo cegó a tal punto que lo mataron. Miren, leamos un momento Colosenses 2 del 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¡Wow! O sea, lo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses es que la religiosidad no tiene poder sobre los deseos de la carne. No tiene poder para mitigar el pecado. No lo tiene. No lo tiene.
El apóstol Pablo advierte que las prácticas religiosas externas pueden tener apariencia de piedad, pero no transforman el corazón. Ahora, nuevamente, balance. Entonces, chao congregarnos, chao reuniones de iglesia. No, mis amados. Pero siempre como iglesia tenemos que estar viendo si las cosas que hacemos reflejan a Cristo, reflejan el amor entre hermanos, o simplemente son cosas por cumplir y ya. Qué grave que es ese cumplir y ya. Hay creyentes que pueden cumplir con todos los rituales, pero no tienen una relación con Dios. No tienen una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. O iglesias, como les decía, llenas de actividades, llenitas de actividades, pero realmente cero dirección de Dios a través de su palabra y el Espíritu. O por ejemplo, matrimonios cristianos que oran mecánicamente. Ven hija, vamos a orar, pero no viven el amor de Cristo en casa. No viven el amor de Cristo en casa. Eso también es religiosidad. El peligro mayor de la religiosidad es perder de vista a Jesús y darle prioridad a nuestras formas religiosas. Amados hermanos, que no nos esté pasando como a Caifás, que tuvo a Cristo enfrente y así todo no lo reconoció. No lo reconoció. Recordemos, la religiosidad tiene el potencial de nublar nuestro juicio. Tiene ese potencial. En el juicio a nuestro Señor Jesucristo vemos cómo la religiosidad fue capaz de torcer la justicia, manipular la ley y rechazar al mismísimo Hijo de Dios. Esa misma actitud puede infiltrarse hoy en nuestra vida, nuestra iglesia o nuestro ministerio. Recuerden, la religiosidad es conformarse a un sistema. Es conformarse a un sistema. Nos puede convertir en esclavos de lo externo y su mayor peligro es cegarnos al punto de no ver a nuestro Señor Jesucristo. Así que toca examinarnos, ¿de acuerdo? Hemos estado más ocupados en hacer que en ser, por ejemplo. O nuestra fe se ha vuelto costumbre, se ha vuelto tradición, se ha vuelto rutina. Simplemente hago lo que hago porque tengo que cumplir y ya. Amados, creo que hoy el Señor nos está llamando a reenfocarnos en Él, en redescubrir la relación viva que tenemos con Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Dios bendito. En primera instancia, amado Señor, espero que el sermón haya servido para que hayamos podido ver nuestra propia religiosidad. Y a partir de eso es bueno siempre, bendito Dios celestial, pedirte perdón, Padre. Pedirte perdón, amado Señor, porque ciertamente estas cosas de las cuales se ha hablado el día de hoy, las hacemos, Señor. Caemos en religiosidad. Somos conformistas en cuanto a lo externo, Dios bendito. A veces nos olvidamos de lo más importante, que es el amor, la misericordia, la humildad. Y actuamos muchas veces de forma muy similar a como lo hicieron los fariseos en su momento, Señor. Amado Dios, quiero pedirte que nos perdones, nos limpies en la sangre del Cordero, tu Hijo amado, y que nos ayudes a estar alertas a la religiosidad que tiene el potencial de nublar nuestro juicio y de enceguecernos con respecto a mirar a Jesús. Por favor, ayúdanos, amado Señor. Ayúdanos en esto. Te pedimos perdón, amado Dios celestial, y confiamos en tu dirección para que podamos justamente ser un culto racional que te alaba y te adora conforme a lo que tú esperas y nos mandas en tu palabra, Dios bendito. Ayúdanos a hacer de esta forma. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amados hermanos. Gracias por haber escuchado el sermón. Vamos a ordenar las sillas por el momento de la cena. Amén. Santi, ¿podrías?